Cuando pensamos en el día de reposo de la Biblia, a casi todos nos viene a la cabeza el sábado, ¿verdad? Es casi automático. Pero, ¿y si los textos originales pintaran un cuadro muy diferente? Uno que no tiene que ver con un día fijo de la semana, sino con algo mucho más antiguo, la luna. Vamos a explorar juntos esta idea tan fascinante que proponen las fuentes. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de la cuestión. ¿Son lo mismo el sábado que conocemos y el Shabbat bíblico? Porque los textos que hemos analizado, digamos que ponen en jaque esa idea. Nos dicen, cuidado, no es tan simple. La respuesta, como vamos a ver, tiene muchos más matices de lo que uno podría pensar. Vale, para entender esto hay que separar dos conceptos que solemos mezclar. Por un lado, tenemos la palabra sábado. Esta viene del latín, del calendario romano, y está dedicada al dios Saturno. Es un día fijo en nuestra semana. Y luego, por otro lado, tenemos Shabbat. Esta es una palabra hebrea y su significado es reposo. Y aquí está la clave. Según esta interpretación, no era un día fijo, sino que flotaba, por así decirlo, dependiendo de cuándo empezaba el mes lunar. Claro. La pregunta lógica es, si no usaban nuestro calendario de 7 días fijos, ¿cómo sabían cuándo era Shabbat? Pues bien, las fuentes nos hablan de una especie de reloj celestial, un sistema para medir el tiempo que no se parece en nada al que usamos hoy en día. Para descifrar ese reloj tenemos que familiarizarnos con una palabra hebrea fundamental, moed. En el libro de Levítico, el Shabbat no aparece como un mandamiento suelto, por libre, no. Se presenta como la primera de las moed, que son las fiestas o los tiempos señalados por Dios. Y esto de verdad es un cambio de paradigma total, porque de repente el Shabbat forma parte de un calendario festivo mucho más grande. Y aquí es donde todo encaja. Atentos a esto. Según las fuentes, la pieza clave está en el Salmo 104, que dice literalmente, «Hizo la luna para las moed». ¿Se ve la conexión? Si el Shabbat es la primera de estas moed, y la luna está hecha para marcar las moed, pues la conclusión es casi inevitable, ¿no? El Shabbat tiene que estar legado a la luna. Vale, pero ¿cómo funcionaba esto en la práctica? Pues es más sencillo y lógico de lo que parece. Vamos a verlo paso a paso. Primero, el mes empieza con la luna nueva, el novilunio. Ese día es como un reset, un día de comienzo que no cuenta como día de la semana. Segundo, la cuenta de la semana de 7 días empieza después de ese día de luna nueva. Y el resultado de esto son 4 semanas perfectas, clavadas de 7 días cada una. Esto significa que el Shabbat siempre caía en los mismos días del mes, el día 8, el 15, el 22 y el 29. Siempre. Muy bien, ya hemos visto el qué, el Shabbat lunar y el cómo se calculaba, pero ahora toca una pregunta que es igual de importante, el para quién. O sea, ¿este mandamiento era para todo el mundo, para toda la humanidad sin distinción? Y parece que la propia Biblia es bastante clara al respecto. En el libro del Éxodo se describe el Shabbat como una señal, pero ojo, una señal entre yo y los hijos de Israel, para siempre. La interpretación que se extrae de esto es que no era una ley universal, sino la marca de un pacto muy específico, con un pueblo concreto. Pero claro, alguien podría decir, un momento, ¿y qué pasa con los extranjeros? Aquí es donde las fuentes se detienen en otra palabra hebrea crucial, ger. A menudo la traducimos como extranjero, sin más, pero su significado es mucho más específico. Un ger no es un turista o un visitante, es un residente permanente, un forastero que vive entre el pueblo de Israel, dentro de sus fronteras. Y esta distinción es fundamental para entender el mandamiento, porque cuando los 10 mandamientos hablan del Shabbat y mencionan al extranjero, usan precisamente esa palabra, ger, y además añaden una coletilla, que está dentro de tus ciudades. O sea, la obligación era para la gente que vivía allí, bajo la ley de Israel, no para, por ejemplo, un egipcio en Egipto o un romano en Roma. El alcance era local. Bueno, y después de todo este análisis del calendario, de la ley, las fuentes nos llevan un paso más allá. Nos invitan a buscar el significado más profundo, la idea teológica que hay detrás de todo esto, detrás del concepto mismo de reposo. Es que, si nos fijamos en la Biblia hebrea, la idea de reposo es más amplia de lo que pensamos. Estaba el reposo semanal, el Shabbat, claro. Pero también se hablaba de otro reposo, el de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, el libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, hace una reflexión muy interesante. Dice que ninguno de esos dos reposos fue el definitivo. ¿Por qué? Porque mucho tiempo después se seguía hablando de que queda todavía un reposo en el futuro. Y con esto llegamos al punto culminante de la argumentación que presentan las fuentes. La teología del Nuevo Testamento, sobre todo en esa carta a los Hebreos, propone que Jesucristo es ese reposo sabático definitivo, que Él mismo es el cumplimiento de esa promesa.
O sea que el verdadero descanso ya no es un día en un calendario, sino una persona. Y es un descanso accesible para todo el mundo, sin importar de dónde sea o qué calendario utilice. Al final, todo este viaje por el Shabbat lunar nos deja con una idea muy potente. Nos enseña cómo algo que dábamos por sentado puede cambiar por completo cuando lo miramos en su contexto original, sin el filtro de nuestra mentalidad moderna. Y eso, inevitablemente, nos lleva a preguntarnos, si esto es así con el calendario, ¿qué otras cosas podríamos estar interpretando mal? ¿Cuántas ideas antiguas están ahí, esperando a que simplemente cambiemos de perspectiva para redescubrirlas?